realmente de la parte neurológica, porque es acá donde todo va a caer, toda la parte emocional. Si bien es cierto, los sentimientos están y existen, no es más que una segregación hormonal. Y cuando entendemos que no es solo que, se traumaron, o es que, bueno, tienen que superar las cosas, sino que sabemos que hay un deterioro. Por eso uno de los puntos ahorita es el deterioro cognitivo existente por el maltrato infantil. Y el maltrato no es solo, no sé, hacerle algo muy grave, cortarlos. No, el maltrato viene directamente cuando haces sentir mal al otro, ¿ok? Entonces, a partir de mañana vamos a hacer esto. Luego es que tienen diferentes horarios, por lo que tengo entendido, tengo unas personas que son de Europa, pero vamos a buscar a plantear cierto momento para que sean las preguntas que ustedes tienen, para darle esas mini asesorías diarias. Y ustedes van a tener como ciertos retos que cumplir a diario durante estos 15 días. ¿Ok? ¿Tienen dudas? ¿Puedo hacer una pregunta? Dígame. Tal vez algún consejo. Mi hijo tiene problemas para pronunciar la R. Ok. Tiene 5 años. La R se pronuncia neurológicamente, viene después de los 5 años. Si hay ejercicios, sí los puedes hacer, pero viene a esa consolidación después de los 5. Lo importante es que pronuncie la R. Si puede decir R en vez de R, o sea, no sé, ¿no? ¿Y la J? La Z sí, la L, o sea, dice L en vez de R. Póngase. Ok. Crecer, pongamos, dice crecer. Ok. Y por ejemplo, puede decir por oro. Piraña sí dice. Piraña. Bueno, perfecto. Si dice la R, está en base o está en camino a la consolidación. Pero sí hay muchos ejercicios que puedes buscar. Si les interesa esa parte, yo les puedo mandar ciertos enlaces de personas que están pues capacitadas ya directamente en el lenguaje. Pero la R de ratón, ferrocarril, es a partir de los 5 años. Y también hay que chequear si tiene onofrenillo debajo de la lengua, si tuvo un correcto estudios al nacer, si le hicieron todos estos exámenes de la audición y de esto, ¿lo hicieron? ¿Recuerda si se lo hicieron? Sí. Ok. Digo, solo con la R tiene dificultad de ir, el resto sí. Perfecto. Está bien. Entonces, busca a que por lo menos pronuncie la R, así como dice piraña. Si dice piraña, chévere. Lo del resto sería ya con estimulación. Hay ciertos ejercicios que podemos conversarlo ya luego para el desarrollo del lenguaje. ¿Ok? Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Chévere. Entonces vamos a comenzar que se llama ¿Cómo reparar el daño emocional que le causamos a los niños? Por esto me gustó haber tocado este tema o este punto antes para que vieran que todos sí sentimos que hemos hecho daño. Y de este sentir puede venir la realidad. Porque a veces lo que hacemos puede que no lastime al otro, como puede que sí lo lastime. Entonces, el primer punto es la culpa. Esa sombra que persigue a todos los papás. Lo tocamos un poquito en el taller de hace un rato, de todo esto que queremos sacar. Recuerden que lo importante no es lo que hicieron, que sí tiene una carga emocional, pero es lo que hagas a partir del día de hoy en adelante. Así tu hijo tenga 5 años, así tu hijo tenga 8 años o sea un adolescente. Siempre es un buen momento decir hasta aquí llega mi mal carácter o hasta aquí llegan mis gritos, para buscar a cambiar y dejar de tener esta sombra acá que nos persigue. Y es lo hicimos mal, es lo golpeé, es le grité, es le rompí el juguete, es no lo abracé lo suficiente, porque nos guste o no asumir, ya el pasado no se puede solventar. Y esto es algo que todos estamos conscientes, pero queremos luchar contra eso. Como luchamos con la culpa y con el arrepentimiento. Pero imagínate
que así como tú dices, wow, ojalá lo hubiese cargado más, me hubiesen dicho que, no sé, que la infancia pasaba tan rápido y yo no me iba a molestar tanto. ¿Por qué en vez de verlo como, qué lástima que no lo hice, no piensas que tú hoy es el pasado de un par de años? De aquí a un año, que pasa muy rápido. Yo creo que todos en la paternidad entendemos que una de las cosas que pasa más rápido es el tiempo cuando tienes hijos. Te cumplen un año y ya de repente tienen 2, 3, 4 y ya son adolescentes, adultos y se van de casa, por ejemplo. Entonces, como pasa tan rápido el tiempo, imagina la realidad. O sea, no te vayas tan lejos con una imaginación. Es que en un año, en un mes, ya no vas a tener la oportunidad de cambiar lo que hiciste hoy. ¿Alguno hizo algo que no le gustó hacer con sus hijos hoy? ¿Justo hoy? Liz dice que sí. ¿Qué hiciste, Liz? Ay, que hoy estábamos almorzando y él come muy bien, felizmente. Y me tiré el plato de sopa. No, así no quiero. ¿Por qué? Porque le he echado leche. Y el que tire la sopa me molestó muchísimo y le grité. ¿Tiró la sopa? ¿Lanzó la sopa? Y, claro, el plato, ¿no? Lo empujó. No lo empujó así con furia, pero lo empujó. Entonces, eso y le grité, ¿no? Entonces, ¿por qué no me gusta así? Me dijo, pero dime antes. Y ya me estaba volviendo loca y tiré. Dije, acabo de estar en tu taller. Ok. Entonces ya le dije las cosas y ya me dijo. Pero ay, la primera reacción fue, Ok, entonces, ¿ves? Ya lo que hiciste hace un rato no lo puedes cambiar. Lo que sí puedes cambiar es lo que hagan desde este momento en adelante. ¿Ok? Entonces, esta culpa nos está persiguiendo y creo que nos va a perseguir siempre, pero hay que colocar en una balanza. No se trata de normalizar como, ay, bueno, ya le grité y no pasa nada, luego lo reparo. No, es que, mira, alguien tiene el micrófono abierto y está haciendo como interferencia. Ok, vamos a ver si sigue haciendo la interferencia. No se trata de normalizar eso. Se trata de tener el firme propósito realmente así como se los planteaba, frente a un espejo de no hacerlo más. Porque al final del día... ¡Ay, esto está calientísimo! Me trajeron un café. Al final del día debemos entender que son nuestros hijos y es nuestra responsabilidad garantizarle su salud mental, porque todo lo que le demos en el hogar es lo que ellos van a aceptar recibir en un futuro. Yo pregunto, ¿hay alguien aquí que le gustaría saber que a sus hijos los golpearon sus parejas, los maltrataron en el trabajo o en la escuela? No. Entonces, ¿por qué lo hacen ustedes? Si no quisieran que jamás nadie se los hiciera a los hijos, a sus hijos, a nuestros hijos, ¿cómo por qué aceptamos nosotros hacerlo? Es más fácil, como yo se lo comentaba al principio, es muchísimo más fácil gritar. El trabajo realmente duro es controlarse. Es muy fuerte. Pero si vamos a ver un caso real frente a nosotros, yo prefiero que sea un papá y una mamá que llore de frustración mientras lo intenta hacer diferente a que llore un niño por un grito, un golpe o un maltrato. Yo lo prefiero y sonará muy cruel, como hay que poca empatía, pero es que los que decidimos traer los hijos al mundo somos nosotros. No fueron ellos que te llamaron, mira, quiero nacer hoy. No, quiero que tú seas mi mamá, no. Es importante que entiendas que esto va a ser parte como de tu estilo de vida. Así como cuando cambias los hábitos alimenticios o cuando te conviertes en vegano o vegetariano y es un día a la vez y del resto de tu vida vas a hacerlo diferente, vas a alimentarte diferente. Lo mismo ocurre con los niños, porque no se trata de tener paciencia, porque la paciencia es así de chiquitica. Podemos trabajarla e ir incrementándola, pero realmente es muy pequeña, muy frágil y la decisión, la firme convicción de hacerlo diferente va mermando.
¿Por qué? Porque tenemos desde que nos levantamos, tenemos que tomar decisiones. ¿Me levanto o me acuesto? Ah, no, es que el niño tiene que comer. ¿Me cepillo o no me cepillo los dientes? ¿Salgo a trabajar? ¿Qué cocino? Todas esas son decisiones que vas tomando y por lo tanto, tu capacidad de decirlo, lo voy a hacer de esta manera, se va cortando, créanlo o no, con esas pequeñas decisiones que toman en el día. Por eso es que la mayoría, no sé si lo han visto, pero la mayoría de confesiones se hacen en la noche. Cuando la gente está cansada, cuando ya no puede más con el día y cuando te pones a hablar y hablar y de repente soltaste todo. Y al día siguiente, ay Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué dije? ¿Por qué pasó así? Y es por eso, el cuerpo se agota y el cerebro necesita descansar. Entonces, de tarde a noche es cuando generalmente se explota. Hay unos que desde la mañana, pero intenten hacer un diario. ¿Cuándo es el momento que explotas? Hay momentos cruciales, la comida, detestamos que no coman completo o que hagan un berrinche a la hora del comer. A la hora de dormir es donde hay mucho conflicto porque ya estás cansado. Entonces, coloca en una balanza todo lo que te duele y lo que te pesa y esa sombra que es la culpa que te acompaña versus todo lo que sí has hecho bien. Recordemos que los niños y los adolescentes, ya cuando sean adultos, se van a recordar siempre o casi siempre es de lo negativo, lastimosamente. Pero ya entendimos que fue por qué o es por qué. Es por un proceso evolutivo, el cerebro lo necesita. Pero ¿qué ocurre? Lo necesita y lo tiene presente como un evento en específico versus cómo funcionan los refuerzos positivos y la vida bonita que le puedes dar. No funciona si no es como la base que sostiene su vida. Entonces, sí, hay recuerdos negativos, no los podemos obviar. Todos nos acordamos de algo negativo. Lo importante es que los niños que sean de nosotros, o sea, nuestros niños, tengan una calidad de vida positiva. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de las 5 bases fundamentales de la emocionalidad del ser humano? Alegría, tristeza, rabia, desagrado, asco y... ¿Uy? Alegría, tristeza, miedo. Sí, son 5. Alegría, tristeza, rabia, desagrado y miedo. Sí. Estas 5 bases se forman con el día a día. Y son emociones primarias, que de ahí se van a derivar muchísimas más. Por esto es que el estado de bienestar, la felicidad, es un estado, ¿ok? Es el estado pleno, pero se busca día a día. Versus si lo queremos condicionar a un evento en específico, así como me recuerdo que este día fui muy triste, me trataste mal y me maltrataste. Sí es un recuerdo acá adentro. Pero este estado de bienestar a veces no viene por el juguete, viene por la sensación que tuvo del juguete, de la salida, del cumpleaños. Tus hijos no se van a acordar de los juguetes, probablemente no de todos los juguetes, pero sí van a sentir un estado de bienestar recordando el tiempo que sí le diste. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto? Ver. Quiero comprar el cariño de mi hijo por medio de los juguetes, las ropas, las salidas y las comidas. ¿O quiero realmente que tenga un estado de bienestar y plenitud? Porque la alegría que proviene de la dopamina es completamente adictiva. Es decir, tú le llegas con un juguete y él se va a emocionar. Lo llevas a comer a su sitio favorito, se va a emocionar. Le compras y le compras y le compras para que sean felices. Por esto es que se convierten, entre comillas, en como un niño de alta demanda. Quieren y quieren y quieren y quieren más. Y entonces ahí te preguntas, ¿pero qué más quieren de mí? Quieren un no. Por eso es que tienes que colocar en la balanza, ¿qué le estoy dando? Estoy llenando sus faltas, mis faltas con juguetes. Estoy llenando mi ausencia en casa con compras. Es decir, paso todo el día afuera, tengo remordimiento, paso este ratico con él y por eso le compro el Play, le compro el Xbox, le compro y le compro y le compro.
¿qué estás comprando? ¿Un juguete o estás condicionando el amor? Por ejemplo, estás condicionándolo. Estás diciéndole, no importa si yo estoy o no estoy, aquí está. Aquí está tu juguete. Y te conviertes en un papá que lo único que producen ellos es dopamina. Y recuerden que las hormonas, les decimos hormonas, pero realmente son drogas cerebrales. Es decir, somos adictos a esa emoción. Por esto es que quieren más tele, quieren más celular, o sea, ver más celular, quieren ver más sus comiquitas y no quieren dormir, por ejemplo. O no quieren jugar si no es con un juguete. No quieren hacer más nada de lo que tú sí le estás dando. Y eso también te va a perseguir. Eso también es un sentimiento de culpa. Porque queremos condicionarlos de esta manera. A ver, deterioro cognitivo. ¿Alguien realmente cree que puede perder capacidad cerebral por causa de un maltrato, un grito, un golpe? ¿Lo creen? ¿O dicen que todos salimos bien y no hay problema con los gritos? ¿Qué creen? ¿Hay o no hay deterioro? Sí, hay deterioro. Sí hay deterioro. ¿Por qué habrá deterioro? Vamos a meternos en este mundo cerebral. Lo que pasa es que cuando tú te cortas, lo ves, pero tú no puedes ver qué está pasando acá dentro del cerebro. Por eso es que la gente no piensa en el cerebro, no piensa en el corazón, por el cortisol, exactamente. Piensa en el corazón, ¿por qué? Porque lo escucha y dice, wow, tengo el corazón súper acelerado. O sea, sabes de la existencia del corazón. Dices, tengo hambre, me arde el estómago. Tienes conocimiento que ahí está tu estómago. O mira cómo estoy respirando. Me duelen los riñones, por ejemplo. Todos sabemos, pero ¿quién piensa en este señor que está aquí adentro? Que sin él no haríamos nada. Nada. Nadie piensa en él. Y tú, hay menos conexiones neuronales y eso va afectando poco a poco, exactamente. Pero ¿por qué será? Todo viene de hormonas. Somos seres completamente dominados por las hormonas. Esa felicidad y esas mariposas en el estómago cuando estamos enamorados no son mariposas. Es jugo gástrico que se produce gracias a hormonas. Entonces, veamos cómo funciona el cerebro de los niños. Tenemos ciertos lóbulos, el lóbulo frontal, el occipital, los parietales. El parietales, occipital. Ay, se me olvidó uno de los lóbulos. Lo estoy obviando. Frontal, parietal. Bueno, se me olvidó uno de los lóbulos. ¿Qué pasa acá dentro de nuestro cerebro y del cerebro de los niños? Cada uno de los lóbulos tiene un punto en específico que va a denotar todo. Pero hay un señor llamado hipocampo. ¿Se acuerdan? ¿Saben cómo son el hipocampo? El animalito. Cuando piensen en ese animalito de que es como el caballito del mar. ¿Sí conocen cuál es ese? ¿No? Bueno, se llama de esa misma manera. Y ahí se producen ciertos mecanismos de aprendizaje. Fuera de este señor, hay receptores de cortisol. El cortisol, ya se los mencioné, es la hormona del estrés. Es buena y positiva en cierta medida. Como si ahorita, no sé, tiembla, hay un temblor, tu sistema aumenta rápido. Este pico de cortisol sube en milisegundos para ayudarte a escapar y te ayuda a colocarte a salvo. Y antes lo necesitábamos para sobrevivir en el tiempo de la prehistoria. Aún lo necesitamos para sobrevivir, pero no en tantas dosis tan grandes como antes. Entonces, ¿qué pasa con el cortisol? Este tiene receptores. Recibe el cortisol. Imagínense que cada uno de mis dedos sea un embudo que recibe el cortisol, lo transforma y lo desecha en... Sí, se me desconectó el internet. Juré que se iba a ir la luz porque hizo así. Ahora bien, ¿qué estábamos diciendo? Lo de los receptores de cortisol. Tú peleas a las 8 de la mañana y tu hijo va a estar sobresaltado. ¿A alguien aquí lo han robado? Que pasan como...
asustados todo el día o ha habido un evento que los mantenga así sobresaltados. Esto ocurre porque el cortisol está dentro de ti, está inundando, o ya inundó tu cuerpo. Y como no lo desechas naturalmente, sino hasta después de 8 horas, entonces es por esto que estás así como sobresaltado. Exactamente lo mismo ocurre con los niños. Por eso es que pasan berrinchudos en el día. ¿Será que fue un berrinche o será que es una respuesta hormonal? Entonces, ¿qué ocurre con estos receptores? Se atrofian. Es como si fuera un desagüe de no sé cómo le llaman ustedes, fregadero, donde lavan los platos, las ollas. Es como si el cortisol fuera un desecho de comida. Tú tienes acá el desagüe y tiene arroz. Se te cayó arroz, te cayó pasta, te cayó, no sé, una concha de alguna fruta. Se empieza a tapar. ¿Qué va a pasar si tú sigues abriendo el agua y esto está tapado? ¿Qué va a pasar con esa agua? ¿Ah? ¡Ay! Se llena. Se inunda todo. Se inunda todo. Entonces, ¿qué ocurre? Estos receptores de cortisol están así. Todos reciben un poquito de cortisol diario, pero empiezan a atrofiarse. Quiere decir que se empiezan a dañar, a voltear, a tapar. Es por esto que el cuerpo, en vez de utilizar el tiempo de aprendizaje y de producción de conexiones nerviosas, lo que hace es buscar a desechar esto del cuerpo. Es decir, en vez de que haya a través de la irrigación sanguínea buenos nutrientes para el cerebro, está lleno de cortisol. Y eso no solo ocurre cuando los niños ya están nacidos, ocurre en el embarazo. No sé si alguna de las mujeres acá esté embarazada en este momento o haya pasado se me cayó esto. Un embarazo muy traumático, con decisiones, divorcios, peleas, no aceptación del embarazo. Porque esto lo único que deja es que los nutrientes que entren a placenta no sean suficientes. ¿Por qué? Porque el cordón umbilical es permeable. Si bien es cierto que la placenta es esta capa que protege del medio exterior, sí es permeable el cordón umbilical. ¿Por qué? Porque los fetos, los bebés, se alimentan de la sangre. ¿Y dónde se transportan las hormonas? ¿Dónde será? ¿Dónde viajan las hormonas? Por la sangre. En el cuerpo. En la sangre. Hay hormonas que son neurotransmisores a la vez, pero las hormonas van en la sangre. Por eso es que tú te haces un examen de sangre para saber la tiroides, por ejemplo. O te haces un examen de sangre y ahí sabes todos tus valores porque ahí están. Entonces, ¿es permeable el cordón umbilical? Sí, porque funciona de la misma manera del ejemplo del desagüe. Tanto se va a atrofiar que dice, yo no puedo con esto, tengo que permear, tengo que entrar. Entonces, en vez del feto alimentarse con buenos nutrientes, lo que se está alimentando, o sea, se deja de alimentar, deja de absorber buenos nutrientes para estar ahí esta hormona. Y esto lo que hace es que haya en un futuro una menor capacidad cognitiva, hasta TDAH, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Hay tanto que desconocemos y es importante saberlo. Al igual que la lactancia materna extendida, a partir de los 2 años, los niños que son alimentados tienen 3.76 puntos por encima del cociente intelectual. Es decir, que está muy bien amamantar. Entonces, si hay muchísimas cosas que van a ayudar o a deteriorar la parte cerebral, cognitiva de los seres humanos, porque no solo de los niños, sino de los seres humanos, ¿qué les hace creer que un golpe no va a funcionar de la misma manera? Si el golpe, sí, es un daño físico, pero se produce antes del golpe, si alguien a ti se te acerca y te hace así, te da miedo, te colocas hacia atrás, porque es una respuesta involuntaria.
Es una respuesta involuntaria, pero esta respuesta involuntaria viene directamente del reflejo y viene del sistema nervioso central. El sistema nervioso trabaja con el cerebro y la médula. Tenemos otros sistemas nerviosos, el central, el periférico, el autónomo, que es la parte visceral, pero también tenemos los 12 pares de nervios craneales. O sea, todo está supremamente conectado. Y cuando tú haces que los niños estén asustados, solamente los bloqueas. Por ejemplo, cuando tú tienes a un niño sobresaltado o asustado porque ya lo has golpeado, ya lo has maltratado, lo único que genera en él es miedo. Entonces, ¿qué pasa? Tienes sobreestimulado su sistema de alerta. ¿Cómo lo sobreestimulas? Imaginemos que, no sé, tú quieres hacer algo rápido y le dices a alguien, dime si viene alguien, pero se lo dices a tu amigo, el que es súper nervioso, a ese amigo que es súper asustado. Entonces, ¿qué va a hacer este amigo asustado? Este que consideramos que no es valiente. Si tú le dices, avísame si viene alguien, ¿qué va a hacer ese amigo asustado? A ver. ¿No? Se pone nervioso. ¿Y qué hace con ese nervio? ¿Qué te dice a ti? Yo creo que ni siquiera habla. O sea, trataría de hacer señas, pero ni siquiera hablar que viene el alguien. Pero a veces ni siquiera viene el alguien. Cuando ya estamos asustados, vemos todo mediante eso. Imaginemos esto, se cayó algo en la sala. Todos estaban en el cuarto y se cayó algo. Todos se asustaron. Y salieron asustados a ver qué pasaba. Entonces la sombra, que tú sabes que es un cuadro, vas a ver eso como otra cosa. ¿Por qué? Porque estás viendo todo por medio del miedo. Entonces este amigo asustado lo que te va a decir es, ahí viene alguien. Ah, no, fue una sombra. Ahí viene alguien más. No, fue el gato que pasó. Esto ocurre con los niños. ¿Por qué? Porque su sistema de alerta es su amigo asustado. Porque tú lo has estimulado en exceso. Es por esto que muchos han pasado por la situación de que, por ejemplo, están molestos como adultos con el esposo, con el vecino, y entran o le dicen algo y ya el niño de una vez está con los ojos así, o con los oídos tapados, o escondido. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Lo han tenido que ver? Que tú le digas algo y tú no lo estés regañando y ya está asustadito tu hijo, o no lo han pasado. Esto ocurre cuando lo tienes sobreestimulado. Porque esto de que antes con una mirada ya nos deteníamos el comportamiento, no era respeto, era miedo. Porque tú sabías que con una mirada de tu mamá o de tu papá ya sabes lo que te venía. Pero era ¿por qué? Porque respetábamos a nuestros papás o por miedo a los papás. Entonces, ¿qué pasa con ese miedo? Se va a traducir en un no aprendizaje, porque tu hijo no obtuvo nada positivo de esa experiencia. Lo que obtuvo fue colocarse a salvo de tus gritos. Siempre dicen, te lo he dicho 1000 veces. Y es que 1000 veces más se lo vas a repetir. Porque si se lo dices a los gritos, se va a activar este sistema de alerta y su cerebro lo que le va a decir, ese amigo asustado, lo que le va a decir es, hazlo rápido y ponte a salvo. ¿Aprendió? ¿Tu hijo aprendió que tenía que recoger los juguetes? ¿O solo se asustó? ¿Qué creen? Se asustó nada más. Y es por esto es que muchas veces cuando lo vas a buscar de la escuela, te dicen, de la nada se puso a llorar. O de la nada le gritó y le pegó al amiguito. Porque cualquier estímulo que ellos sientan o su amigo nervioso sienta como si le estuviera haciendo algo o lo estuviera colocando en peligro, esto es lo que va a resultar. Cualquier estímulo. Se te va a acercar alguien, ya siento que me va a pegar, por eso te pego yo primero. Cuando la profesora, cuando la mamá, cuando la tía le alza la voz, porque simplemente alzó la voz, dijo algo, pásame esto, pero lo gritó, ya lloran.
Yo tuve una niña, yo cuidé a una niña hace como 3 años que yo tengo acá en Ecuador. La cuidé por una semana y no pude. ¿Por qué? Porque esa niña lloraba por todo. Yo decía, aquí me van a llamar a la policía a mí, pensando que yo estoy maltratando a la niña. Una vez yo le dije, mami, no toques el cable. Era un cable de teléfono, no era de corriente, pero igual no lo podía tocar, era un cable. Y le dije, no, no toques el cable. Reventó a llorar como si no hubiera un mañana. Y yo dije, no puedo más. Y cuando le digo a la mamá, ella va y me dice, o sea, yo saco la conclusión a través de, ella me dijo que si no hacía en la vasenillita, no sé cómo le digan, porque ella estaba dejando los pañales, si no hace ahí, vas y le das 2, pas, así, que yo golpeara a su hija. Yo dije, yo eso no lo puedo hacer jamás. Entonces, ya ahí me di cuenta que era ¿por qué? ¿Por qué la niña lloraba por todo? ¿Por qué la niña lloraba? Porque simplemente le dije, no lo toques. La niña lloraba era porque la mamá la tenía acostumbrada a los golpes. Si una mamá invita a alguien que está cuidándole a su hija, la invita a que si no hace caso, pégale, ¿qué será de lo que esa niña pasaba en su casa? ¿Ustedes creen que la pasaba muy bien? ¿O la tenían acostumbradita a los golpes? Yo no pude, yo le dije, yo te estoy haciendo un favor, pero yo no puedo más. ¿Cómo? Mi mamá le decía a los maestros en la escuela que si yo me portaba mal o algo, no me dieran. Imagínate, si te portabas mal, que te diera. Entonces, esto lo único que hace es ocupar la mente de los niños en decir, este mundo donde yo llegué no es un buen mundo. Y por lo tanto, si a mí me pegan, yo no soy merecedor de respeto. Y es por esto que ese yo no soy merecedor de respeto se traduce en todos vengan y golpéenme. O versus voltean la situación y es yo los golpeo a todos. Si los golpes realmente funcionaran, entonces los niños golpeados fueran los que mejor se portaran. ¿Es así? ¿Creen que los niños que más golpean son los que mejor se portan? No. Sí, hagan estudios, hagan análisis para que ustedes vean. Bueno, ahorita porque no hay escuela. Pero vayan a la hora de salida de la escuela y vean quiénes son los niños que son como más peleones. Y luego esperen que lleguen su papá y su mamá a recogerlos. Y se van a dar cuenta que ese niño que ya tiene la etiqueta aquí de maleducado, que tiene la etiqueta aquí de que se comporta mal, de que es un mal compañero, de que es un peleón, no tiene la culpa de lo que está haciendo. Si son los papás que lo incentivaron a entrar en este mundo. Entonces, ¿qué ocurre exactamente en el área escolar? Que es donde más se ve el aprendizaje, porque aprendemos siempre y la inteligencia no es una sola. Son 8 o 9 tipos de inteligencia, hablan ciertos autores, como la inteligencia emocional, la inteligencia musical, la inteligencia lógico-matemática, que es la que sí vemos en las escuelas, la inteligencia naturalista. Hay 8, 9 al otro autor ahí, la inteligencia humanista. Pero ¿qué pasa con estas inteligencias? Muchas veces las dejamos de lado y solo creemos que la inteligencia es la lógico-matemática, que es la que se ve en las escuelas. Pero centrémonos en esa, que es donde más está el estímulo de aprendizaje. Cada una de las veces que los niños se mueven, que están en movimiento, ellos están teniendo un flujo sanguíneo. Esta irrigación sanguínea, esta vascularización, va a hacer que el cerebro suba, porque estamos completamente conectados, la sangre suba, refresque, vamos a decirlo con este término, el cerebro, y con esto se lleve, número 1, estas hormonas negativas. Por eso es que a ti el estrés se te puede bajar, no en las 8 horas, sino mucho antes, si haces un deporte. Hasta si te metes a bañar, porque a través de esto vas a drenar esta rabia que tienes. El cuerpo lo va a desechar. Pero los niños, ¿qué pasa? Ellos tienen un procesamiento de información diferente. Y es que
ellos primero se mueven 3000 veces más que nosotros. Y segundo, ellos entienden que la situación es momentánea. ¿Por qué? Porque ya están felices al rato. Y tú le puedes pedir disculpas a un niño y ya te lo aceptan cuando son pequeños. Cuando todavía te aceptan con todos tus males. Pero esa aceptación va disminuyendo con cada una de las veces que tú lo maltratas. Porque luego llegan a la preadolescencia o a la adolescencia como tal y ya no te van a aceptar esto. Ya no te van a aceptar el disculpa y ya no te van a aceptar tal y como eres. Y empiezan los rencores. Entonces el cerebro se bloquea por diferentes situaciones, por lo que están pasando, lo que están viviendo. Y es como si tú tuvieras una computadora que te diga que está llena, el almacenamiento está lleno. Este almacenamiento, digamos, que se llenó entre tantas cosas con cortisol. Cuando tú quieras darle la suma 2 más 2 son 4, ¿tú crees que esa computadora te va a aceptar algo más? ¿O te va a decir que está lleno? Ya te va a decir, no hay más espacio. ¿Cómo hacemos para que esa computadora tenga más espacio? Ni más ni menos que borrando información. ¿Cómo borramos información? ¿Cómo creen ustedes que se debe hacer para que este niño libere esta parte y pueda aceptar nuevas creencias? Acuérdense, son un pequeño banco. Todos los días estás haciendo un depósito en ese banco emocional. ¿Cómo estos depósitos negativos van a salir de ahí? ¿Cómo creen? Denme ideas. ¿Qué creen? ¿Cómo sacas ese depósito? ¿Lo puedes retirar? ¿Con qué? ¿No saben? Con creencias positivas. Sí, pero si está lleno. La computadora te dijo, estoy llena. No puedo recibir más información. ¿Cómo lo retiras? ¿Cómo borras? Con actitudes nuevas, ¿no? Dándole más amor, más abracitos. Pero si está llena y no te acepta ni amor ni abrazos. Formatearlo, empezar de cero con algo nuevo. Formatear, perfecto. Pero los niños, ¿dónde tienen el botón de formateo? ¿Dónde está? Sería tan fácil. No hay. Es un trabajo duro. Pero hay una herramienta súper poderosa y se llama hipnopedia. ¿Alguien la conoce? Es el aprendizaje por medio del sueño. ¿Ustedes han visto dormir a sus hijos? ¿Han notado que mueven los ojos de un lado al otro involuntariamente? ¿Lo han logrado ver? Sí. ¿Qué les han dicho? ¿Qué pasa en esa etapa? ¿O qué creen que pase? A muchos les han dicho... A ver, déjame borrar aquí. Me llegó un mensaje. A muchos les han dicho, esta es la parte del sueño. Ahí están soñando. En parte, sí. Pero ocurre algo increíble. Y es que ahí están funcionando de una manera involuntaria. Estos movimientos lo que hacen es... No es que están soñando y por eso... O sea, imaginemos que están soñando con un dinosaurio y por eso están alterados y los ojos se mueven. No. Ellos sí están soñando. Pero ¿qué ocurre exactamente ahí? Ellos están en ese momento limpiando el cerebro. Imaginen que el movimiento para un lado y para el otro es un limpiaparabrisas del carro. Están de un lado al otro. Pero no solo limpian. Ahí está fijando información y está desechando lo malo. Pero también está fijando lo malo. No crean que se va lo malo. Lo bueno se fija y lo malo se fija. Por eso es que me decían, yo tengo recuerdos de mi infancia, no tengo recuerdos, sí, de que si me jugaron o no conmigo. Al no tener un recuerdo,
ahí hay algo, está bloqueado esto. Y cuando está bloqueado una información es porque es muy dolorosa para poder el cerebro tolerarlo. ¿Cómo funciona? De la siguiente manera. El cerebro dice, este es el cerebro. Imaginemos que mis dos manos es el cerebro. Y esto fue el grito, el golpe, el maltrato y el eres un inútil. No sirves. Qué feo te quedó ese dibujo. Qué mal te quedó la tarea. Esto es todo esto. El cerebro dice, yo no puedo con esto. Esto es muy doloroso para mí. ¿Qué va a hacer? Lo va a guardar aquí. Bien, bien adentro. Y cuando crecen, cuando son adultos, ¿cómo se transforma esto? ¿En un qué? ¿En un trauma? Trauma. Y es por esto que entonces cuando son adultos, tienen relaciones amorosas, tienen competencias laborales, se ven imposibilitados por este señor. Cuando quieren algo más, lo único que va a salir es, él eres un inútil, él no puedes. Y muchos papás son muy crueles al decir, ay, ya supéralo, ya eres un adulto. Eso no se supera de esta manera. Entonces, como esto está en lo más profundo, ¿cuántos hemisferios cerebrales hay? Hay dos, el derecho y el izquierdo, ¿ok? Y dentro de los hemisferios, ahí están ciertas estructuras cerebrales. Está la amígdala cerebral, la pituitaria. ¿Qué hacemos allá adentro? ¿Qué pasa cuando los niños están moviendo los ojos de un lado al otro? Están haciendo una conexión entre ambos lóbulos. Están pasando una información del hemisferio derecho al izquierdo y del izquierdo al derecho para fijar en lo más profundo de sí esta información. Entonces, es este el momento en que ustedes pueden y lo tienen al alcance todas las noches. Ese comportamiento que tu hijo no cesa, no para de hacer, por más estrategias que tú quieres, lo puedes lograr reparar mediante esto. Realmente los niños entran en un estado del sueño muy, muy profundo, casi que a los 15 minutos, desde antes. Yo creo que muchos decidimos cortar las uñas cuando están recién dormiditos, porque están en lo más profundo del sueño. Otros deciden hacer otras cosas en ese momento, porque saben que no se van a despertar, porque están muy profundos. Si logras ver en ese tiempo que los ojos se mueven de un lado hacia el otro, hazlo. Hay unos que lo empiezan casi instantáneo, a los 15, a los 20 minutos, a los 45 o a las 2 horas. Todo va a depender de qué tan profundo el niño esté dormido, porque esa fase se llama REM o la fase MOR en español, que son los movimientos oculares rápidos. Cada una de estas fases dura entre 45 a 90 minutos. Depende ahí, lo que tú hagas es lo que va a cambiar. ¿Cómo hacemos este trabajo a través de la hipnopedia? Debes saber que tienes que hacerlo por 21 días seguidos. ¿Por qué? Porque durante ese 21 días es donde podemos fijar nuevos hábitos y eliminar los hábitos anteriores. Vas a comenzar diciéndole todos los eres positivo. Ejemplo, eres inteligente, eres amoroso, eres bondadoso, eres un niño deseado, eres todos los eres que tú les quieras decir, por lo menos que sean 6. 6 eres. Y luego vas a hablar de lo que ya no quieres que haga, pero sin utilizar el no. ¿Por qué? Porque si tú le estás diciendo eres, no quiero que grites, su cerebro va a decir, ¿cómo por qué no? Acuérdense que el no es evolutivo. Si a ti te dicen tú no eres capaz de hacer tal cosa, ¿qué haces?
por la misma rabia, el mismo impulso de decir, ¿cómo este va a decir que yo no soy capaz? Lo haces más. Entonces, si usamos el no, vamos a incentivar a que ese comportamiento o esa conducta se vuelva a repetir. Entonces, utilicemos todos los eres, mínimo 6 eres buenos. Eres bueno, eres bondadoso, eres amoroso, eres inteligente, eres. Y luego lo que no quieres. Ejemplo, si tú no quieres que grites, vas a cambiar el no quiero que grites, sino tú a partir de mañana, ahí sí podemos decir, a partir de mañana no vas a gritar. Sí seguimos usando el no, pero no es un no de entrada. Le estás dando la instrucción de a partir de mañana tal cosa. O le puedes cambiar y decir, eres un niño que no golpea, eres un niño pacífico, eres un niño calmado, eres un niño inteligente. Entonces, ¿qué hacemos con esto? No solo estamos incentivando a la modificación de esta conducta, también lo puedes usar para reparar lo que sientes que dañaste. Por ejemplo, no sé si aquí está la chica que se sintió un poquito mal. ¿Sirve para adolescentes? Sí, para adultos también. Pero el trabajo de los adultos es un poquito más difícil no más difícil, sino que es un trabajo propio y lo hacemos a través de la técnica EMDR, que es para reprogramación de procesos emocionales. ¿Ok? Entonces, ¿qué vas a hacer en este momento? Vas a decirle todo lo que lamentas. Por ejemplo, en este momento quieres reparar esta herida. Le vas a decir, lamento mucho por ejemplo, en el caso de la chica, lamento mucho no haberte cargado. Me duele mucho, pero sabes que mamá te ama. Siento mucho haberte pegado. Eso está bien. Pero hay que hacerlo consciente e inconsciente. Porque conscientemente se lo dices al niño cuando está despierto. Porque ellos lo necesitan escuchar. Todos necesitamos en algún momento que nos pidan disculpa por algo. ¿O no? ¿Has sentido que necesitas que te piden disculpa? Sí. Claro. A unos hablan de que la disculpa no es más, el deseo de la disculpa no es más que tu ego maltratado, porque tú quieres que te pidan disculpa para tú no sentirte mal. No se trata de ego, se trata de razón. A veces nunca nos piden perdón y ahí debemos trabajar nosotros en sanar esta herida producida a veces no por el daño, sino por lo que no dijeron, por la falta del disculpa. Y lo mismo ocurre con los niños. Si vas a pedir disculpa, ¿es entonces más efectivo si lo haces cuando esté despierto? No, porque a veces ocurre que tú puedes decir que disculpaste, pero tu dolor interno está allá adentro. Entonces, cuando lo haces dormido, eso ya entra dentro del sistema de creencias de los niños. Los niños tienen una capacidad y es avanzar muy rápido. Con el mismo amiguito que se golpeó 5 segundos antes, a los 10 minutos ya están felices. Al minuto ya están jugando de nuevo. Pero esto es una capacidad que va mermando. Cada vez se va haciendo más chiquita con la exposición a esto. Entonces, si tú le pegas una vez y le pides disculpa consciente, sí, mamá, yo te disculpo. Pero lo vuelves a hacer, le vuelves a gritar, lo vuelves a amenazar. Y eso va poniéndose cada vez chiquito hasta que digas, sabes que ya no. Por eso es que dijeron en el taller anterior, es que solo se acuerdan de lo malo. ¿Se acuerdan de lo malo o tú no hiciste nada para que dejaran de acordarse de lo malo? A veces hay dolores inevitables. Tú por más que hables y le hables al niño en la noche, si murió el papá, por ejemplo, ese dolor va a estar ahí y no podemos evitarlo, podemos aprender a tratarlo. Pero hay otras cosas que sí podemos ir reparando de a poco, como estas, como el trato. Pero entonces caemos en un punto ciego. ¿Cuánto perdón le debemos pedir?
¿Cuánto perdón le pedimos para sentirnos mejor? ¿Cuánto hacemos para que nos sientan? ¿Pedir disculpa es correcto? Sí. ¿Reparar lo que hacemos está bien? Sí. ¿Por qué? Porque le damos como entendimiento que es tan natural equivocarse, pero también es muy natural y muy valedero pedir perdón. Por esto es que los niños que crecen en ambientes donde ambos padres o las personas que rodean son valientes de decir lo siento, son los niños que más empatía tienen con sus papás y no le tienen miedo cuando fallan. Yo no sé si ustedes supieron de un caso de un niño que estuvo escondido 1 o 2 días porque tenía pavor de llegar a su casa a decir que había aplazado una materia. Se fue de su casa, yo no sé dónde, ya no me acuerdo dónde fue que se escondió durante 2 días. Imagínense el temor que le tenía a sus papás de decirle, fallé y no pasé mi materia. ¿Saben cuántos índices de mortalidad? Ay, ¿cómo decirlo? Sí, es suicidio, al final es suicidio. ¿Cuántos índices de suicidio hay por niños y adolescentes por miedo a decirle a sus papás algo que están pasando? ¿Ustedes han visto esas noticias? ¿Se han interesado en investigar eso? Niños que se han suicidado porque no pasan una materia, porque salieron embarazadas. ¿Por qué? Porque viven en un constante miedo. Y si mamá y papá jamás me pidieron perdón y mamá y papá son perfectos y nunca se equivocan, porque hay veces que realmente los papás se equivocan, pero no piden disculpas. Y al no pedir disculpas, lo único que estás diciendo es, a mí no me importa lo que sea verdad o mentira, yo como mamá tengo la razón. ¿Y ustedes creen que realmente por ser papás se tiene razón en todo? No. Nos han enseñado que los papás no se equivocan. Si pueden, vean la película de esa Rapunzel, Enredados. Esta es la de Rapunzel nueva. Bueno, no tan nueva. La versión más reciente. Hay una parte donde realmente muestran cómo es una mamá tóxica. Bueno, en este caso mamá, porque hay mamá y papá, por supuesto. ¿Cómo es? A ver. Déjame anotar esto. ¿Cómo es una mamá tóxica? En esa parte de la canción decía, sabia es mamá. ¿Alguien se sabe esa parte? ¿Alguien la tiene en memoria? ¿Quién la quiere decir completa? O una partecita. A ver. Dice algo así como que sabia es mamá y sé lo que es mejor para ti, algo así. ¿Qué es lo que es mejor para ti? Vean esa parte de Rapunzel. Véanla, búsquenla, esa debe estar. Creo que la pueden buscar en YouTube, que se llama Rapunzel o Enredados, sabia es mamá. Mamá no se equivoca, mamá quiere lo mejor para ti, tienes que hacerle caso a todo a mamá. Y así funcionan los padres tóxicos. Los que dicen, por el solo hecho de ser mamá, yo tengo completa y netamente la razón. ¿Alguien aquí ha hecho algo malo y no le ha pedido perdón a los niños? Y tiene eso como, oye, no lo dije. Sí, claro, sí me ha pasado, pero no es porque no lo siento, sino por temor de que, bueno, quizás puedo reprenderlo en algo y pensar que si les pido disculpas, entonces como doblegar y que después abuse de mi confianza. Tal vez no estamos pensando Doblegar. Eso quiere decir que tú eres más fuerte, más importante o que no tienes derecho de equivocarte. Doblegar. Usaste una palabra específica que va de la mano de esto de yo. Es ese. Mandaste el enlace del... Sí. Esto va de que nos enseñaron porque soy tu mamá y punto. Porque lo dice tu mamá.
Entonces es ahí donde viene alguien y le dice, tú no tienes algo más que decir, no tienes un mejor argumento que porque soy tu mamá. Las cosas no se hacen porque simplemente se hacen. Se hacen porque deben tener una razón y porque los niños deben aprender o deben tener un aprendizaje. Cuando los niños tienen un aprendizaje de cada una de las experiencias, entonces así funcionamos mejor. Ya va, déjame prender la luz porque creo que estoy súper oscuro. Ahí. Ok, miren acá. ¿Qué es lo que pasa? Todo tiene un aprendizaje. Imaginemos lo siguiente. Van a un McDonald's y tienen la opción de levantarse e irse. O tienen la opción de enseñarles a sus hijos a agarrar la bandeja, aunque eso lo pueden hacer los trabajadores, ¿cierto? Tienen la opción de dejarlo ahí para que el trabajador lo limpie. O tienen la opción de, hijo, hija, vamos a botar esto en la basura. ¿Creen que es un aprendizaje o creen que es algo innecesario? Porque hay un empleado que lo puede hacer. Es un aprendizaje. Aprendizaje. ¿Qué más es un aprendizaje? En casa, sin necesidad de salir. ¿Bajo qué circunstancia le dieron un aprendizaje a tu hijo? Por medio de los libros. Sí, pero en el día a día. En el día a día. ¿Ah? ¿Qué puede ser un aprendizaje? Puede ser el mismo ejemplo, o sea, en casa terminando de comer, llevar los platos a la cocina, o por ejemplo, me pasa mucho que cuando va a casa de su abuelita es de, dejen ahí los platos, no levanten nada, yo lo llevo. Pero aún así yo insisto en que nosotros llevemos los platos, aunque ella nos termina regañando por lo mismo, pero enseñarle que lo tiene que hacer. Exacto, eso es un aprendizaje. Tenemos a nuestro alcance... ¡Ay! ¿Se cortó? ¿No? No, No todo. Se cortó el otro video. Este lo voy a tener que colocar en 3 partes. Ah, bueno, ahí está, ya volvió. Normal. Es que aquí va a llover, entonces está como molestando un poquito la luz. Todo es un aprendizaje, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, que debemos lavar y guardar la ropa, perfecto. Todo, ¿por qué? Porque lo que necesitamos de los niños es por medio del día a día, del quehacer diario, ahorita más porque están en casa, podemos ir reparando ciertas cosas. Ejemplo, a muchas mamás le quedó buenísima la pandemia, aunque estemos aburridísimos de estar encerrados en casa. Pero les quedó muy bien, ¿por qué? Porque empezaron a ver actitudes del niño que antes no veían por falta de tiempo. Ejemplo, los dejabas a las 7, 8 de la mañana en la guardería y los recogías a las 4 o 5 de la tarde. ¿Qué tiempo real tenías para compartir con tu hijo? Casi ninguno. Entonces, en este tiempo, muchos se quedaron sin trabajo y están más tiempo en casa. Y si antes la herida medio se había abierto, este daño emocional se había entrado por la parte de mamá y papá no tienen tiempo para mí. Ahora que están en casa, tienen esa herramienta de estar en casa y de enseñarles. ¿Cuántos aquí realmente se levantan emocionados por compartir el día con sus hijos? No mucho, ¿verdad? ¿Qué lo Me ven? levanto emocionada y feliz y agradecida, pero conforme va pasando el día es como que, ay, por favor, basta. Pero sienten lo mismo como cuando vámonos que nos vamos a la playa, vámonos que nos vamos a la sala a jugar. No se siente igual, ¿verdad? Pero si tú entiendes que no es un día más que pasas con tus hijos, sino un día menos que pasas con ellos, cambiaría un poquito la situación. Lastimosamente, muchas mamás
o sea, reciben la noticia de que sus hijos tienen cáncer o un problema del corazón, un tumor. Y ahí el reloj va marcando más rápido, me queda poquito tiempo. Porque es un poquito tiempo consciente. Pero todos sabemos que inconscientemente cada día es menos. O sea, inconscientemente lo sabemos. Solo que a esas mamás, lastimosamente, le dieron como un spoiler de qué es lo que va a pasar. En tanto tiempo, ya no vas a tener a tu hijo. Entonces, si tú tienes la herramienta de decir, no sé cuánto tiempo me queda, pero voy a hacer de esto lo mejor que yo pueda, ¿te levantarías con la misma emoción? ¿O no? Tienes que pensar que todos los días es una nueva oportunidad para, primero, dejar huellas y memorias positivas. ¿Cómo te gustaría que te recuerden tus hijos? ¿Te gustaría recordarlos como ese papá y esa mamá que nunca estuvieron conmigo? O pase lo que pase en el día de mañana, tú estés o no estés, tus hijos te recuerden como un buen papá y una buena mamá. ¿Cómo quieres? Como un buen papá o buena. Ujú. ¿Cómo puedes ser una mejor mamá? ¿Cómo puedes ser un mejor papá? Vamos a hacer este ejercicio. ¿Ok? En este momento, piensa en eso que odias de tus hijos, que lo odias, que no te cae bien el desorden, el grito, el que me lanzó la sopa, el que me regó los juguetes, pero siéntelo de verdad. Y ahorita, Miren las cosas. imagínate que te llamaron a decirte que tu hijo tuvo un accidente en la escuela, un accidente de carro. Salió a jugar, escucha el impacto del carro afuera. Y que te digan que fue a tu hijo que atropellaron. Me muero. ¿Mm? ¿Qué pasó con el sentimiento de que me empujó la sopa? Es importante. Desapareció. Ni para nada. Desapareció. ¿Por qué desapareció? Si tanto te molesta. Ay, no, me muero. ¿Qué le pasa a mi hijo? ¿Mm? Quédate con la sensación. Quédate con la sensación de que pasaste un día fatal con él. Fatal, todo el día. Pero llega la noche, lo vas a revisar y ya no respira. Ay, Dios. No. Todos hemos ido a revisar a nuestros niños en la noche, ¿cierto? Imagínate que no respire. ¿Qué pasó con esa rabia durante todo el día? ¿Cómo se hizo? Nada. Nada. ¿Mm? Entonces, si sabes que es un sentimiento momentáneo, algo insignificante, dicen acá, si es algo tan chiquito en comparación a una pérdida, a un accidente, a algo, como por qué incrementar eso, como por qué pasar el día peleando, como por qué golpearlo, como por qué no manejar tus propias emociones. ¿Mm? Yo siento eso con mi hijo, pero con mi adolescente es un poquito diferente. Quizás con la niña que es más chiquita de 7 años, como es más inocente, más cariñoso, uno como pasa la página, pero con el adolescente a veces se forma. Pero si a tu adolescente le pasa lo mismo, te dicen que no sé, tuvo un accidente, es adolescente, salió de noche con sus amigos, tuvo un accidente, se fueron por un voladero, Dios guarde. Bueno, me toma. ¿Mm? Entonces ahorita tengo ganas de salir corriendo y abrazarle, darle un beso y decirle, hijo, te amo. ¿Y por qué no vas y te paras y lo haces? Te voy a alcahuetear tu grosería, pero te amo. Pero ¿por qué no vas y lo haces? Anda, hazlo y regresas y nos cuentas. ¿Ves? Todos amamos a nuestros hijos, solo que hay que asumir que no siempre nos caen bien. No nos cae bien lo que hace, no nos cae bien el grito, no nos hace nada feliz que nos reten, porque venimos con el clic de que mamá y papá son, a juro, así, no pueden cambiar. Somos fuertes y debemos todo hacerlo, no tolerar nada. Ay, mira chiquitín ahí, Gianluca.
Ay, pero qué guapo. Ahora sí que vas. Ay, qué guapo el chiquitico también. Ay, qué lindo. ¡Ay, qué hermoso! Ay, ¿viste? Ay, Y se parece muchísimo a ti. Es igualito a ti. Ay, me pusiste los ojos aguaditos. a mí también. Ay, es que aquí puros niños guapos. Ay, mira el otro. Hola. Ay. Ay, no me pusieron los ojos aguados. Doctora, Hola, mi amor. Junto a Hola. nosotros. Qué lindo eres. ¿Cómo te llamas? Mira el otro ahí. ¿Cuántos bebés hay? Ay, mira el otro. Es que los veo chiquiticos. Ay, mira, pero todos se parecen a sus papás, son igualitos. Ay, son idénticos. No se parecen al otro papá. Bueno, no los conozco. Qué guapos son todos. Mira, me ruego aquí. ¿Qué pasa? Ustedes toditos están aquí. ¿Es por ellos? ¿O es por ustedes? ¿Es por ustedes? No, ¿verdad? No, Es por ellos. Es por esta ladilla. Miren, tienen que entender esto. Y es que todo lo que le digan a sus hijos, eso es lo que ellos van a hacer. Todo lo que le verbalicen. ¡Ay, mi hermosa! ¡Ay! ¿Qué dijo? qué hermosas. ¡Ay, gracias! Tú también eres muy hermoso. Guapo. Las palabras de los papás hacia los hijos son profecías autocumplidas. Esto quiere decir que tu hijo va a hacer todo lo que tú le digas. De ti va a depender si quieres que tu hijo sea inteligente, que la inteligencia es otra cosa, pero decirle eres inteligente o decirle eres un inútil. Decirle te amo o decirle no te soporto. Porque eso entra acá adentro y se queda de lo más adentro del sistema de creencias. Y no solo se queda ahí, sino que saca raíces. Y estas raíces invaden el cerebro, invaden tus decisiones e invaden el accionar de los hijos. ¿Por qué? Acuérdense, ¿nacemos con voz interna o no nacemos con voz interna? No nacemos con voz interna. ¿Quién es nuestra voz interna? nuestros padres. Exactamente. Entonces, ¿a ti te gustaría que tu hijo en un futuro tenga que tomar una decisión y esté ese papá diciéndole, vamos, hijo? O esté ese papá diciéndole en su mente, es que tú no puedes, ¿para qué lo intentas si eres un inútil? ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres que tu voz suene aquí adentro? Motivándolo y diciéndole que sí puede. Exactamente. Entonces, ¿cómo vas a hacer eso? Acuérdense que con la persona que más hablamos en nuestra vida es con nosotros mismos. Todos nos hablamos, o ustedes no se hablan. ¿Ah? ¿Cómo se dicen? ¿Cómo se llaman a ustedes mismos? Sí, me reprendo yo. Ah, ¿mm? Pero todos conversamos con nosotros. ¿Será que sí? ¿Será que no? Y hablan. Y hay otros que es tanto que hasta mueven la boca. Están hablando, están pensando, pero están moviendo la boca. Están como realmente verbalizándolo. Entonces, tienes que saber que todo lo que estés haciendo ahorita, en el día a día de tus hijos, sí se puede reparar lo malo, pero no todo. Y es en la adolescencia que te va a pasar factura esto. Es en el me voy de la casa. Es en el no te quiero ver más. Es en el me salgo de aquí. Es en el prefiero salir embarazada para irme de la casa. Prefiero buscar cualquier junta de la calle que sí me entienda a mis papás. Entonces, ahí vemos. No solo lastimamos a nivel sentimental, dañamos realmente el cerebro, que es el que maneja todo, y empezamos a darle un depósito cada vez
más negativo. Y es por esto que luego, primero, le dices que no puede, le dices que le quedó horrible el dibujo, le dices que está feo, le dices que no le dices que es bien, solo que es su responsabilidad, por ejemplo, estudiar y hacer sus cosas. Y luego cuando sale mal, gracias a este ambiente tan triste que tiene en casa, tú encima vas y lo regañas por esto también. Entonces, ¿en qué momento realmente disfrutas de la paternidad? Porque te dicen que tienes que alimentarlo, que tienes que cuidarlo, que tienes que proveerle de ropa, comida, calzado. Te dicen tantas cosas, pero en el momento de que viene la parte bonita, te dicen que no puedes hacerlo. Ejemplo, no puedes cargarlo porque lo vas a malcriar. No puedes jugar con ellos porque te van a tomar el pelo y no te van a tomar en serio nunca. Te dicen, no lo incentives porque se vuelve, no lo felicites porque se vuelve dependiente a ti. Entonces, ¿qué es ser papá? Esto es mío, yo lo jugué. Liz, tienes el micrófono abierto. ¿Qué pasa acá? Cuando viene la parte bonita, te dicen que no la puedes hacer. O sea, qué aburrido, ¿verdad? Qué aburrida la paternidad. Para todo lo difícil, ahí sí hay que estar, ¿eh? Pero para el abrazo, para cargar, para el beso, no, porque es que se va a volver súper dependiente a ti. No lo metas a la cama nunca, que no vas a poder tener intimidad con tu pareja. No lo cargues, no lo beses, no lo felicites. ¿Ustedes creen que realmente está bien? ¿Creen que eso realmente es ser papás? ¿Se limita solo a eso? No, ¿verdad? Entonces, ahora veamos esta parte. El consciente y el inconsciente infantil. ¿Cómo lo vemos? El consciente es todo lo que hacemos a diario, estas decisiones que tomamos, estos pasos, pero está el inconsciente. Pero en el inconsciente hay una subdivisión. Vamos a hablar entonces de algo que se llama el aparato psíquico, que es como tomamos nuestras decisiones, porque no somos nosotros mismos. Es el aparato psíquico mediante las experiencias diarias quien nos va a definir. ¿Cómo es esto? El aparato psíquico, antes llamado, o sea, hay dos partes. La primera tópica, esto quiere decir, la primera parte de donde nace se llaman consciente, preconsciente e inconsciente. Ya luego hablamos de el ello, yo y super yo. ¿Alguien lo ha escuchado? No. Vamos a dividirlo. Ello, yo, super yo. El ello es toda esta parte, veamos, estamos así. Esto soy el yo, el ello y el super yo. El ello es el diablito. ¿Sí han visto como esas comiquitas que ponen un diablito y un angelito? El ello es el diablito. El super yo es el angelito. ¿Por qué? Porque el super yo habla de las funciones ético-moral. ¿Quiénes dan el conocimiento ético y moral? Más allá de la sociedad, son los papás. ¿Por qué? Porque son los papás que te enseñan la religión. Son los papás que te enseñan la moral. Es todo esto porque un mismo niño, nacido en un mismo país, no tiene por qué tener la misma religión. Tal vez igual, son de Latinoamérica, pero son musulmanes, porque eso es su religión. Y el otro son católicos. Entonces, esta parte del angelito es el que va a hablarles. Pero este angelito va a ir de la mano de lo que papá y mamá han introducido en mí. Porque si este angelito está bien posicionado, porque estos son los valores de mis papás. Pero aquí está el diablito, que también viene de la parte de papá y mamá. Porque este diablito no solo es el que te impulsa a hacer las cosas, como bebe, fuma. No es tanto así. Es que este diablito va de la mano de llevarle la contraria a papá y a mamá. ¿Cómo le lleva la contraria a papá y a mamá? Por medio de
para llegar a la 1 de la mañana, llegó a las 6 y el regaño va a ser el mismo. Hazlo. Al final, ¿qué importa sacar un 10 o sacar un 3? Si papá y mamá no te incentivan a nada, no te dicen muy bien, solo te dicen que es tu responsabilidad. Solo que el yo es el que va a decidir para acá o para allá. Entonces, al hablar de este consciente e inconsciente, sabemos que hasta con el propio trato que le damos a los niños vamos a definir qué van a hacer ellos en un futuro. Un niño que no se sienta amado en su casa, un niño o un adolescente que no se sienta respetado, ¿qué va a hacer? ¿Le va a hacer caso al angelito de devuélvete a tu casa? O va a decirle, ay, mejor vete, porque al final en tu casa no te quieren. ¿Por dónde crees que se va a ir esta fuerza mayor? Por el diablito, ¿cierto? Que es el que le va a hablar. Que es este que le va a decir, ay, no importa, en tu casa no te quieren. En tu casa no te cuidan, en tu casa no te aman, en tu casa no te respetan, en tu casa nada. Es una balanza. Por un lado el bien, por el otro lado el mal. Solo que la persona que lo va a decidir, en este caso el niño o el adolescente, va a ir de la mano con estas 5 bases o pilares fundamentales que son las emociones. Entonces, si tú no has creado ningún vínculo positivo con tus hijos, ¿a dónde se van a ir? Vas a empezar a perderlos. Y muchos los empiezas a perder dentro de tu propia casa. Antes decían, ay, es que esta gente en la calle, no sé, está con mala junta. Es que ya ni siquiera necesitan salir. Los empiezas a perder desde el día 1 en que crees que la computadora es la niñera. Desde ese momento lo empiezas a perder, porque realmente no estás conectando. A veces sí, es necesario, así no tengas nada planificado, así no tengas que trabajar y tengas que colocarle de frente a una computadora. Es necesario porque estás cansado, estás cansada, llevas un día súper difícil y necesitas un momento para ti como persona. Eso está bien, no podemos satanizar las cosas, porque al final, esto de que, ay, las computadoras son muy malas, en parte sí. Pero estamos viendo que por medio de la computadora están haciendo tareas y están asistiendo a clase, ¿o no? Lo están haciendo. Entonces, como lo están haciendo, realmente son tan malas o empiezan a ser malas cuando tú no quieres tener un contacto con tus hijos y solo los dices, ay, bueno, ya, que estén en la computadora. Se acabó, ¿cuál es el problema? Ahí los empiezas a perder dentro de tu propio hogar. Cuando no pides disculpas, cuando no reparas lo que estás haciendo. Ellos empiezan a formar esto. Cuando yo sea grande, cuando me pueda ir de la casa, cuando ya tenga edad para irme, se te van a terminar yendo. Claro que es natural que los hijos se vayan de casa, pero que se vayan de casa bajo las condiciones que ellos quieran. Casados, no casados, hacer su vida independiente. No que se vayan porque se embaracen para irse. Y peor, no es solo que se embaracen para irse. Es que imagínense qué tanto dolor deba sentir una persona que prefiera vivir un infierno matrimonial que regresar a su casa. ¿Se lo han puesto a pensar? ¿O han sabido de alguien que no puede regresar a su casa y por eso acepta los golpes del esposo o de la esposa? Porque sabe que es un infierno vivir con su mamá y con su papá. Prefiere pasar hambre que tocarle la puerta a sus papás. ¿Ustedes quieren que sus hijos sean así? ¿O que le tengan miedo? ¿O qué prefieren? Que a la primera persona que les cruce por la mente es, necesito hablarle a mi mamá, necesito hablarle a mi papá, o nunca puedo contarle esto a mis papás. ¿Qué prefieren ser? ¿Qué tipo de padres prefieren ser? Pero para ser el tipo de papá que lo llamen, porque es la primera persona que se les cruza por el pensamiento, deben saber que deben
que nos cuenten, dice por acá. Deben entender que tienen que tener los oídos abiertos hasta para lo que no quieren escuchar. Yo creo que nadie quiere escuchar, por lo menos, me drogué, no sé, bebí, tuve sexo. Hay muchos papás que no lo quieren escuchar, pero es preferible escucharlo y buscarle ayuda a sus hijos o que sus hijos, por ejemplo, ¿cuántas mujeres no han muerto por causa de un aborto clandestino? Porque se van, porque no pueden contarle a los papás. Entonces, ¿qué clase de papá quieres ser? Yo prefiero ser la mamá a la que llamen. Mira, mamá, esto no te va a gustar, pero mira, te lo tengo que contar. Vamos a buscar una solución, ayúdame. Versus, no, esto jamás. Jamás a mi mamá, jamás se lo voy a poder contar. Entonces, para ser esta clase de papá, tienes que saber que te van a decir cosas que no quieres, pero ahí debes estar. Entonces, y cuando te las digan, así sea, ni siquiera lleguemos al extremo de un embarazo o de alcohol. En la propia escuela, cuando son niños muy, muy chiquitos, cuando tienen un mal comportamiento en la escuela, en vez de incrementar esa huella o esa herida, porque cuando tienen un mal comportamiento viene de la mano de algo que realmente está pasando, solo que lo dejamos pasar por alto, estos destellos de información, en vez de regañarlos, castigarlos por lo que nos dijo la profesora, lo mejor que sería escucharlos, ¿verdad? Ahora vamos a hacer un ejercicio. Si escuchan eso, escuchen la bulla. Sí, es mi hijo que se está riendo con el papá allá afuera. Así que bajen un poquito la voz. ¿Qué ocurre acá? Imaginemos lo siguiente. Si llegaron a buscar a sus niños en la escuela, olvidemos situación pandemia, están en clases presenciales. Y la profesora, en presencia de tu hijo, tú tienes tu hijo agarrado de la mano, te dice, Pedrito, Juan, María, José, como se llamen, se portó mal, golpeó al compañero. ¿Qué es lo primero que tú haces? ¿Qué harías? Pues normalmente volteas a ver a tu hijo que tienes ahí junto a ti y le dices, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste esto? Le diste la oportunidad de preguntarle. ¿Por qué crees ciegamente en una profesora? Le pregunto por qué lo hizo. En vez de preguntar, mi amor, ¿qué pasó? La profesora me está diciendo esto. ¿Tú me cuentas? Claro, lo que pasa es que a veces muchos dicen, pero ¿cómo le voy a decir eso? Sos una profesora, claro que me está diciendo la verdad. Pero tu atención no debe estar dirigida, o sea, tú debes escuchar lo que te dicen, por ejemplo. Siempre primero, ¿qué te hicieron? Pero debes voltear a ver a tu hijo y decirle, ¿esto que me cuenta la profesora qué es, mi amor? ¿Sí lo golpeaste? Darle el beneficio de la duda. Porque cuando tú no escuchas, dejas una huella. ¡Qué rabia que no me dijeron, que no me preguntaron! ¿Cuántos niños, ahora adultos, dicen, yo en verdad no hice eso y me pegaron? ¿Alguien recuerda algún suceso así? Cuéntanos un poquito, a ver. ¿Nos quieres compartir? A mí en una ocasión me pasó con una media hermana que tengo. Recién la conocía y mi papá me llevaba pues, a convivir con ella. Y yo era adolescente, no era niña. Y me gustaba ponerme como que los aretes de ombligo, pero como arete normal. Y ella vio que tenía uno y me dijo, ay, yo tengo uno igualito, si lo encuentro te lo doy, así, súper linda y todo. Y yo regresé a mi casa y al día siguiente mi papá vino y fue directo como que a pegarme y a decirme, dame ese arete porque ese es de tu hermana. O sea, ella al buscar el arete en su casa no lo encuentra y piensa que, no sé si pensó que era el que yo tenía o con qué intención lo hizo, pero mi papá jamás, ni después de que pasó, me dejó explicarle, oye, ese era mío, no era de ella, y él llegó a pegarme, a quitármelo, y
Y así se quedó hasta la fecha. Si les digo que no fue así, me dice, ay, sí, no te preocupes. ¿Ves? Sí, yo no sé. Entonces sí se dan cuenta que no es algo de niños. No es algo que simplemente pasa y ya. Los persigue. ¿Cuántos años tienes tú? 27. 27 años y lo recuerdas. Entonces, antes de ir a juzgar y a ir a señalar, tienes que preguntar qué pasó. ¿Qué pasó? Porque tú no conoces eso, esa versión. Puede ser que sí, mamá le pegué. Pero para que tu hijo te lo admita, tú debes haber creado esa confianza. Porque si tú le vas a estar pegando por decir la verdad, ¿crees que te la van a decir? Jamás. Jamás. ¿Los niños mienten? Sí. ¿A veces mienten para salirse con la suya? Sí. ¿Mienten para meter en problemas a otro? Sí, para no buscarse ellos un problema. Pero mienten por miedo en muchísimos de los casos. Entonces, eso es un daño que tú le estás haciendo. Porque si tú sabes que le vas a pegar por decir una verdad, imposible que el niño te la diga, lo importante es que siempre verbalices que es necesario, primero, pedir tu disculpa. Eso va a hacerlo entender que si mamá y papá se equivocan, yo también tengo el derecho de equivocarme, ¿cierto? Yo también tengo el derecho de y el deber de pedir disculpa y de decir la verdad. Y siempre verbalizarle a los niños que la verdad, que por la verdad nunca lo vas a castigar. Por ejemplo, hice tal cosa, le pegué, lo robé, porque hay casos de casos. Hay que buscar otra solución, porque ya el solo proceso emocional que tienen que hacer las personas para asumir me equivoqué, ya es suficiente castigo. Solo que de ahí viene la otra parte, que es el aprendizaje. ¿Qué harían si su hijo viene con algo que sacó de la tienda y te lo dice? Mamá, me traje esto. Miren lo que traje, miren lo que saqué. ¿Qué harían? Regresarlo, por lo menos yo lo regresaría. Exactamente, regresarlo. ¿Sí te ha pasado, Pierina? A ver, ¿nos quieres comentar de eso? A ver qué solución conseguiste tú. Lo llevé y fuimos a pagar. Perfecto. ¿Ve? Entonces, las consecuencias deben estar de la mano, y aprendió. Las consecuencias deben ir de la mano de la magnitud de lo que hizo. ¿Deben haber consecuencias? Deben haber consecuencias. La sola vergüenza de ir a devolver algo, de decirle, tú habla que sacaste, no sé, este resaltador, habla. Eso ya es demasiado para ellos, porque deben asumir que robaron. Deben asumir que lo sacaron. Así como esto, millones de ejemplos más. Pero tus hijos nunca te van a decir la verdad si tú no has creado un ambiente donde ellos se sientan a gusto y conformes de decir la verdad. ¿Es o no es? Sí, bueno, por lo menos a mí me pasa, y bueno, ahorita ya estoy trabajando en esto también yo, porque mi niño a veces se hacía el pipí en la cama, entonces me dio como cosita que una vez se hizo del baño y en vez de hablarme a mí le habló a su papá, corrió con su papá, entonces yo desperté porque alcancé a escuchar que él habló y se agacha, como que se esconde de mí, y le digo, ¿qué pasa? Y como que no me quería decir lo que pasaba, entonces le dije, a ver, dime qué pasa, dices que me hice del baño, y ahí fue como cuando entendí que yo estaba haciendo malas cosas, gritándole, regañándolo, porque no me lo quería decir, o sea, prefería ir a hablarle a su papá que decirme a mí, entonces... Ahí te pues diste sí, cuenta. sí. ¿Alguien más ha tenido alguna experiencia así? Donde sus hijos se escondan de ustedes. ¿No? ¿Qué pasa con esto? Ahí tú obtuviste un aprendizaje. ¿Ves que de todos sacamos un aprendizaje? Porque no son los únicos los niños los que aprenden de nosotros. Nosotros aprendemos y muchísimo de los niños también.
porque tienen una manera muy diferente de hacer las cosas, de ver las cosas, de decir las cosas. Entonces, aquí entramos a la tercera parte y se llama ¿desde qué perspectiva estás viendo tu maternidad o tu paternidad? Se llama la perspectiva PAN, con N, PAN. Padre, adulto o niño. ¿Desde dónde estás llevando tu maternidad? A ver, ¿quién me quiere comentar de esto? ¿O quieren primero que se las defina? Si no la conocen. Sí. Por favor. La perspectiva PAN habla exactamente de estos tres. P-A-N, padre, adulto y niño. Desde el padre, estamos viendo la perspectiva desde ese papá que nos enseñaron a ser. El papá castigador, el papá que lo sabe todo, el papá que nunca se equivoca. Desde la perspectiva de adulto es, yo soy tu papá, yo no tengo por qué jugar contigo. Yo soy tu papá, yo no tengo por qué escuchar nada de ti, nada de tus problemas, ni nada. Estos papás que mantienen a los niños completamente alejados, como si estuviera mal tener una conexión emocional con ellos. Así, imaginen no sé si aquí está Jennifer, creo que era Jennifer, que estaba conversando esto de que su papá no quería que su hijo, que su nieto le dijera papá. Ah, mira, Jennifer se acaba de unir. No quería. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Ven esa distancia emocional? Esa distancia de yo soy tu papá, no debo jugar contigo. Yo soy tu papá. Yo soy tu papá. No tengo por qué hacer tal cosa. Cuando vemos la perspectiva desde ese adulto, lo único que estamos generando es apatía de parte de los niños. Nadie va a querer estar contigo ni contarte nada si tú no das ese vínculo. Pero desde la perspectiva N, que es la perspectiva niño, es donde tú vas creciendo junto con ellos. Y el crecimiento no es un crecimiento fisiológico. No es que tienes 10 años y lo tuviste. No, es que vas creciendo en conocer a tu hijo, en que vas enseñándole por medio de tu empatía como mamá o como papá, que se pueden hacer las cosas y se pueden hacer diferentes y aún así está bien. Es contarte, es saber que tú también fuiste una niña, también fuiste un niño y también disfrutaste montarte en los columpios y también disfrutaste jugar y también entiendes que te hicieron daño y que probablemente tú les has hecho daño a ellos. Entonces, viendo las tres perspectivas que existen, ¿desde cuál estás viendo tu maternidad o tu paternidad? ¿Desde cuál estás viviendo? A ver. Siento que niño, dice Yasmin. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿La está viendo desde otra perspectiva? ¿O creen que estaría mal verla desde el niño? Y hay que colocar y delimitar que papá es papá y niño es niño. ¿Qué creen? ¿Nadie? Bueno, yo siento que sí estoy como que, bueno, ahorita ya no tanto, pero un tiempito atrás sí era como que, es que mi mamá era así, yo también voy a ser así, yo lo tengo que educar de la misma manera. Okay. Ya ahorita como que viendo las cosas y viendo cómo son mis niños, como ya vivimos solos, ya lo he seguido conociendo un poquito mejor, ya ahorita sería más bien como, pero al principio de tuve a mis niños y era como del papá que tiene que, o mamá que tiene que ser, no, es que tienes que hacer lo que yo diga porque yo soy tu mamá. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más la ve desde otra perspectiva o no han analizado? Yo trato de verlo al contrario de como decía la persona anterior. Si mi mamá lo hizo de esa forma, yo lo estoy haciendo todo lo contrario. Ok, aprendiste por contraste, por imitación. Por contraste, no por imitación. Mi mamá es como ese papá al que tú no le querías contar nada. Yo huí de mi casa. Yo no tengo contacto con mi mamá en este momento.
Entonces yo no quiero que mi hijo sea así conmigo. Y por eso estoy haciendo así todo distinto. Todo distinto, pero ojo con hacerlo todo distinto. No se trata de huirle a todo lo que nos hicieron nuestros papás. Se trata de que usemos la conciencia, porque a veces por desinformación y por no querer hacerlo igual que nuestros papás, nos vamos. Y de frente a algo que no entendemos, pero no importa. Así que mi mamá puso el límite en todo, entonces yo no le voy a poner límite en nada. Y entonces caemos en la otra parte. Porque no colocar ni límites, no sé si es tu caso, pero lo digo en general, al huirle muchas veces de lo que no nos gusta, lo que hacemos también desde algún punto es hacerle daño a los niños. Porque entonces también nos pasamos por alto ciertas normativas que sí deban cumplir. ¿Ok? Recuerden que no solo se trata sobre, bueno, lo dice Donatella y ya. No, tienen que analizar, tienen que pensar y tienen que ver qué es lo que mejor les conviene a cada uno de ustedes como maternidad o como paternidad en general. Al final, las únicas personas que van a pagar las consecuencias o van a ver las consecuencias en un par de años son ustedes de cada una de las acciones que han tomado con los hijos. De ustedes dependerá qué tipo de consecuencia quieres tener. Porque, por ejemplo, como digo, posible, ¿verdad? Entonces, todo tienen que analizarlo. La paternidad en general se basa en tomar decisiones rápidas, pero no impulsivas. Rápidas, porque de esa rapidez va a depender muchísimas cosas. ¿Qué hago? Ejemplo, está llorando, ¿qué hago? ¿Le compro o no le compro el juguete? Eso es una decisión rápida, ¿verdad? Pero con visión a futuro. Si sigo comprándole todo en el momento que quiera, llorando y todo lo demás, ¿será que va a aprender a que debe regular esa emoción? Posiblemente no. Entonces son decisiones rápidas, con visión a futuro. Pero como todos somos seres humanos, y bueno, por supuesto que nos equivocamos, lo importante es saber en qué punto nos equivocamos y pedir esta disculpa para que vaya funcionando de otra manera esta paternidad. Entonces, hablemos del tipo de daño que deja la crianza en los niños, en todos, porque como estamos viendo, 27 años después, ella pues sigue reviviendo o sintiendo ese malestar de wow, a mí ni siquiera me preguntaron. Entonces, ¿cuáles creen que sean los daños, si hay más de uno, que le dejamos a los niños con nuestra crianza? ¿Cuál será? Daño emocional. También el daño físico. ¿Pero qué duele más? Veamos. ¿El golpe? ¿Alguien se acuerda de una buena paliza que le hayan dado? Buena en sentido de expresión. Sí. ¿Sí se acuerdan? ¿Pero qué duele más? ¿Esos golpes? El emocional, creo yo. O eso que te dijeron, ¿verdad? Que el emocional. ¿Por qué será? ¿Por qué crees que eso pase así? Yo sí me acuerdo de muchas, dicen por acá. ¿Por qué creen que eso pase? ¿Por qué dolerá más un recuerdo? Porque no es lo mismo. Mira, te pudieron haber dicho inútil, pero no es el mismo inútil que te dice tu mamá o tu papá al inútil que te dice el vecino. ¿Tú crees que duele igual? No. No duele igual. ¿Por qué? Si es el mismo insulto. Porque viene de tu mamá, de tu papá, de... ¿Pero qué es mamá y papá? Sí, viene de las personas que admiras, de las personas que sientes que de ahí te quiere salir tu comportamiento, viene de tu patrón, de la persona que quieres que te guíe. Siento que por eso duele. De la persona que te trajo al mundo y que te debe cuidar y proteger. Que te debe. Yo tengo las manos llenas de plastilina. Que te debe querer. Usaste la palabra exacta. Porque el vecino no te tiene ni siquiera por qué tratar. ¿O sí? ¿No, verdad? Pero mamá y papá se supone que te quisieron traer a este mundo. Y te deben querer.
porque eres su hijo, su hija. Entonces, de la persona que te debe querer, vas a recibir eso, pero va más allá y es por medio de un proceso emocional. Y es que papá y mamá son nuestras figuras, pero mamá y papá en el caso de que estés o vengas de una familia o le estés dando una familia convencional. Pero hay niños que se crían con los abuelos. Y esa figura primaria de apego puede ser mamá o papá, o tranquilamente entonces puede ser los abuelos, los tíos, las personas que se encargaron de criarlos y emocionalmente estar ahí, presente o ausente, porque la ausencia está en muchos de los casos. Entonces, viene por medio de este sistema que es las figuras primarias de apego. Se supone que mamá y papá me deben querer. Se supone que hicieron todo para yo estar aquí. Y que mamá y papá me insulten, me digan, es algo muy doloroso, porque choquea el cerebro. ¿Se acuerdan lo que estábamos diciendo de la diferenciación de los mundos? Mundo bueno y mundo malo. Es en ese momento donde todo se choquea. Donde dices, ¿qué pasó acá? Mi mundo era este y me dijeron este. O tal vez era tan malo que ese insulto fue como algo más de lo que pasó. Pero siempre duele y siempre lastima. ¿Por qué? Porque nos crean heridas muy, muy grandes y muy, muy profundas. Ahora, ¿qué vas a hacer para reparar eso que le has dicho probablemente a tus hijos? ¿Qué creen que pueden hacer? ¿Puedes recoger esas palabras? No. No. Pero puedes hacer algo para que ese dolor baje un poco. O bueno, como ya lo dijiste y se acabó. ¿Qué crees? Pues tal vez pedir, pues si pedirle una disculpa, bueno, si el niño está un poquito más grande, y tratar de cambiar la manera de ser, o sea, buscar la manera de, antes de decir las cosas, como pensarlo y recordar que no debemos. Exactamente. Pero ¿qué aprendimos? A ver, ¿qué estrategia puedes hacer a diario con tus hijos para sacar ese pensamiento de ahí? No, pues no sé. Yo llegué hace un ratito. Lo que nos dijiste. La hipnopedia, exactamente. Esta técnica, al igual que la parte ya de adulto, que es la técnica EMDR, están avaladas por la Organización Mundial de la Salud como una de las técnicas que mejores resultados tienen en los niños, en las personas, en condicionar esto, en cambiar esto. ¿Por qué será? Porque si lo aprueba la asociación, en la Organización Mundial de la Salud, ¿será porque es medio mala? ¿O será que es muy, muy buena? Es muy buena. Es muy buena. No sé si conozcan, o tengan el conocimiento sobre el conductismo, que es esta corriente psicológica. Si escucharon hablar acerca de un experimento con un perro, con la salivación de un perro. ¿La conocen? Que tocaban una campanita y el perro salivaba. No. No, bueno. ¿La de Pablo? Exactamente. Esos experimentos se dieron en animales y en personas porque estamos completamente condicionados. Tú tienes todo, o sea, todo ya lo intelectualizaste. Ya sabes que te tienes que cepillar los dientes, ya sabes que el reloj suena y te tienes que despertar, ya sabes que ahorita no puedes salir sin la mascarilla. ¿Eso lo sabías hace 2 años atrás? No. No, ahora sabes que sin mascarilla no puedes salir. Y ya lo haces instantáneamente. Al principio, ¿qué pasaba? ¿Cuántas veces se tuvieron que devolver por la mascarilla o nunca les pasó? Sí, bastante. Salías sin mascarilla porque estabas en ese ensayo y error, ensayo y error. ¿Hasta cuándo? Ya sabes que no puedes, te condicionaste a salir con la mascarilla puesta. Lo mismo pasa con los niños en otro aspecto. De hecho, uno de estos autores hablaba sobre, déjenme a
50 niños, 100 niños, no sé cuánta era la cantidad. Y yo voy a hacer de ellos que sean los mejores en lo que quieran ser. ¿Por qué creen que los padres de la psicología hablaron sobre esto? ¿Por qué será? En base al conductismo. Si eran capaces de hacer que un animal que no tiene razonamiento haga lo que ellos quieren, ¿qué será de un ser humano al cual incentives al éxito o al fracaso? ¿Qué puede ser que pase ahí? Que tú tienes en tus manos. Los condicionan. Los condicionas, pero tú tienes en tus manos el poder de hacer que tus hijos sean lo mejor que tú quieres que sean o lo peor, por medio de tu verbalización, por medio de lo que tú le dices, por medio de lo que le vas creando acá. Es que resulta que los niños puede que no te hagan caso, pero te están viendo todo el tiempo, te están escuchando. Y si tú constantemente le dices que no puedes, le dices que no sirven, eso es lo que vas a obtener de ellos. Es como esta plastilina, tú le puedes dar la forma que tú quieras. ¿Por medio de qué? Por medio de darle una forma. Y va a ser lo que yo quiera que sea. Claro, si sé manejar la plastilina. Porque hay unos que no saben nada, más que hacer una bolita. Pero hay otros que hacen unas obras de arte con esto. Entonces en tus manos está hacer una bolita de cualquier cosa hacia tus hijos o educarte tú para aprender a moldearla, a ser la mejor versión de personita. Porque resulta ser que en el futuro no viene de, ay, los niños son el futuro del mundo. ¿Quiénes serán el futuro? ¿Realmente los niños por ser ellos? ¿O seremos nosotros los que estamos cuidándolos y dándole valores y dándole conocimiento y dándole tantas cosas para que ellos sean en un futuro lo bueno o lo malo que nosotros quisimos que ellos fueran? ¿Qué será? Nosotros como papás que tenemos que hacerlos, pues tratar de hacerlos personas de bien, como quien dice. Uh-huh. Exactamente. Pero entonces yo me imagino que alguno estará pensando, bueno, pero es que todos nosotros, ellos no son seres humanos y no piensan. Claro que son seres humanos y claro que piensan. Y sus propias decisiones las tomarán en el momento en que deba tomarlas. Pero mientras tú seas responsable, porque sean niños, porque sean ya adolescentes, que ahí la responsabilidad sigue estando, más las decisiones las van a tomar ellos. Es ahí donde nosotros debemos saber qué hacer, cómo reparo, cómo lo hago mejor. Entonces, viéndolo desde este punto de vista, ¿cuál es la mejor herramienta? Olvidando la técnica de la hipnopedia, ¿cuál es la mejor herramienta que todos tenemos al alcance para empezar a reparar el daño emocional? ¿Cuál será? Está en nosotros mismos. La información, sí, pero ¿qué más? Si sabemos que algo está mal, ¿qué es lo que debemos hacer? Cambiar. Pero antes de cambiar, imagínense esta escena. Te peleaste con tu esposo, con tu esposa. Están bravísimos. Te hizo algo fatal. Pero llega como si nada hubiese pasado a hablarte bonito. ¿Qué es lo que tú esperas de esa persona antes del trato bonito? Una explicación. Aparte, Una disculpas. disculpa. Exactamente. Antes de aceptar cualquier tipo de trato, tú necesitas una disculpa. Lo mismo necesitan los niños. Necesitan saber que mamá y papá se equivocaron, por ejemplo. Por eso abrí el punto con la sombra que persigue a los papás. ¿Cuál es la sombra? ¿Qué nos persigue?
La La culpa. La culpa. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando hemos maltratado a los niños en su autoestima? En decirle que está gordo, que está gorda, que feo, que fea, que le quedó horrible ese dibujo, que crees que es un incentivo, pero no es un incentivo, es una crítica directa al ego, a la autoestima, al autoconcepto. Cuando hacemos algo que es algo que ellos hicieron, o sea, una manualidad, un dibujo, algo, lo primero es que todo esto que ellos estén haciendo es un logro. De hecho, esto es algo de lo que practican muchísimo los judíos. No sé qué religión tengan ustedes, pero entre los judíos, siempre todo lo que hagan los niños es un gran logro. Es wow, es lo mejor. Y entre tantas comunidades son personas que a través de esta práctica, no digamos que es la religión, sino a través de ciertas prácticas que tienen de su día a día, se ha demostrado que son niños con mejores incidencias o mejores picos o niveles en comparación al resto de autoestima y autoconcepto. Donde qué bonito te quedó. Donde está el bravo, muy bien. Pero tenemos otra cosa que hacer y es que se miren frente al espejo. ¿Cuántos de ustedes se han sentado o se han parado frente a un espejo con sus hijos a decirle qué ves? ¿Alguien lo ha hecho? Ajá. Yo una vez, Dime. una vez lo hice con mi niño, Ujú. pero él solamente me dijo que no sabía. Ok. ¿Y por qué será que no sabía? ¿Por qué lo hiciste mejor? No sé, recuerdo que miré un video que decía que como que le preguntáramos, pues, que pusiéramos a los niños, ¿verdad? Y que les preguntáramos que qué veían, ¿verdad? Que algo que les podía ayudar en su autoestima. Entonces se me ocurrió simplemente ponerlo. Entonces le pregunté y me dijo, mamá, es que yo no sé qué veo. Solo así me dijo. No sé qué veo. ¿Y será que no sabe qué ve? ¿O será que como nunca lo has expuesto, esta partecita del autoconcepto no está bien entrenada? Entonces pueden mirarse frente al espejo, colocar a sus hijitos frente al espejo con ustedes y decirles, antes de preguntarle, ¿qué ves? Decirle, mira a Pedro. Ejemplo, que se llamen sus hijos. Pedro es guapo. No dejemos de un lado el aspecto físico, ¿ok? El aspecto físico es fundamental entre tantas cosas para el autoconcepto. Si tú no le dices nunca nada del aspecto físico, puede venir alguien y decirle que son feos o que no son atractivos o todo lo contrario, cualquier mínima muestra de afecto o muestra de positivo respecto al aspecto físico, por ahí va a ser la debilidad de esta persona. Entonces, la parte física es importante porque si no tú no te peinaras, no te maquillaras, no te cortaras el cabello para verte y sentirte de otra manera o sentirte mejor o pleno contigo mismo. Entonces, mira frente al espejo y decir, qué guapo eres, qué hermoso cabello tienes, qué lindos ojos, qué inteligente eres, aunque la inteligencia no se ve en el espejo, pero qué inteligente eres. Eres positivo, o sea, todos los positivos. Eres bueno, eres inteligente, para que se mire y sepa que esto es él. Porque acuérdense, las palabras de los papás hacia los hijos, ¿qué son? Profecías autocumplidas. ¿Qué es una profecía? A ver, es algo que alguien dice que posiblemente se vaya a cumplir, ¿cierto? Entonces, las profecías autocumplidas vienen a ser todo esto que tú le estás diciendo a tu hijo. De ti va a depender si lo haces bien o mal, qué es lo que va a obtener tu hijo de esto. ¿Ok? Entonces, vamos con preguntas. ¿Tienen preguntas respecto a
este último taller? ¿Sí? ¿No? Creo que no, bueno, hasta ahorita no. Ok, ¿alguien más? ¿Tienen alguna duda? Estoy fascinada, dice Dice Belis. Qué bueno que te gustó. A ver, ¿alguien más? ¿Una duda? Algo que haya quedado, no solo de este taller, de cualquiera de los tres. ¿No? ¿Sí? ¿O nos vemos ya directamente mañana para el entrenamiento? ¿Hay alguien que me responda? Nos vemos mañana, dice Jasmine. ¿Qué más? Mañana entonces. Sí, Sí, yo todo claro por acá por el momento. Ah, bueno, perfecto. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Gracias por hacer Mañana esto. Doctora, mismo vamos a hacer. ¿Cómo? quisiera preguntar, ¿cómo va a ser el taller? ¿Cómo va a ser la dinámica? ¿Y por medio de el WhatsApp o cómo va a Sí, ser? por el mismo grupo. Mañana no es un taller como tal, que me están preguntando qué hora. A partir de mañana vamos a tener un entrenamiento por medio de el envío de material que te va a ayudar a ti a leer, a saber. Vas a tener material desde el Banco Interamericano, aprobados por ellos, por la UNICEF, muchísimo material para que tú vayas conociendo. La información es nuestro superpoder como papás. El saber hacerlo diferente es nuestro superpoder para que podamos cambiar. Entonces, vamos a tener esta dinámica de envío, que ustedes si tienen alguna duda, me lo digan, o si les sucedió algo en el día o tienen una duda, ¿qué hacer? Me está pasando esto, ¿qué hago? Entonces, vamos a tener como estas mini asesorías, donde ustedes pueden participar en, por ejemplo, viene María y dice, mi hijo está gritando, ¿qué hago? Entonces, alguien le puede decir también desde su punto de vista, sí, mi hijo gritó por la misma situación y lo solventé con esto. Es porque realmente creo que todos hemos necesitado sentirnos acompañados en el proceso de la paternidad y no sentirnos juzgados, más de lo que nosotros mismos nos juzgamos. Y tener estas mini asesorías más un reto diario que vamos a empezar mañana. No se los voy a adelantar para que no me hagan trampa. Un reto diario por durante estos 15 días para que ustedes tengan estas bases y que ojalá los acompañen el resto de su vida como mamá y papá que no termina nunca. ¿Ok? Sí, gracias, Lina. Muchas Está gracias. bien. Gracias a ustedes. Un besito a sus bebés. Nos vemos mañana entonces. Gracias. Bye.